Muchísimas gracias. Por favor. Evidentemente esta es la casa de nuestros padres y nosotros tenemos el privilegio que el lugar donde vayamos tenemos casi familia. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Bien, muchas gracias, pastora. Quiero darle gracias a los pastores por la honra. Es una honra venir, nosotros no le hablamos a cualquier persona, ni vamos a cualquier lugar a decir algo improvisado o que nos guste. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de edificar a los santos. Para eso son las gracias. Y las gracias que el Señor ha depositado en esta mujer son para la edificación del cuerpo. Entonces yo le invito que en esta noche usted ponga toda su atención. No me cabe duda que Dios tiene algo. Hablábamos con las chicas recién y sentimos una gran libertad en el Espíritu. Mucha libertad. El Espíritu Santo se mueve con mucha libertad. Pero déjeme decirle, mi hermano, con mucho respeto, que muchos de ustedes no disfrutan esa libertad, porque no disfrutan de la alabanza, porque no disfrutan de la adoración, porque vimos que por ahí hay caritas que no expresan lo que sus labios dicen. Y cuando la pastora se paró y dijo, esta palabra es muy importante. Hoy escuchaba un cantante y decía, quiero gastar mi vida para ti. Y a veces tenemos pereza en levantar los brazos, en tener una palabra de amor, en mirar al hermano con alegría y que nuestra sonrisa refleje la vida de Cristo. Y yo les invito que todo lo hermoso que hay en esta casa, esta preciosa libertad para adorar, para exaltar, para gozar de la vida del Señor, pueda verse en sus rostros, hermanos. Porque si no, de nada nos sirve. Porque estamos hablando algo que no expresamos. Yo le decía a los pastores, después reconozco, hago mea culpa, soy un testigo arrepentido que me sentí mal, parece que me vengo justificando. Me voy a presentar para que usted entienda por qué digo esto. Mi nombre es Lidia González, soy viuda del Don Fuentes, que murió hace 14 años. Con Don Fuentes tuvimos 6 hijos, 5 mujeres, un varón, y tengo 15 nietos. ¿No? Hace 35 años que nos congregamos con todos mis hijos. Bueno, después con el tiempo fueron pasando cosas. Hay 2 o 3 ahí que están medios cabrones, medios rebeldes, pero para el Señor no hay duro que no se ablande, así que no me preocupo por eso. Solo espero. Estamos aquí, como le decía la pastora Claudia, soy parte del equipo de Ceci y Hernán Bogdan en San Francisco. Estamos trabajando hace 12 años con el apóstol Lara en UNGE, pero también soy de oficio profético. Y amo lo profético. Cuando el Señor me llama al pastorado, yo obedezco y me aboco a trabajar en lo pastoral, que es mi función en la iglesia, porque nuestros pastores tienen su tarea. Entonces nosotros pastoreamos no solo la ciudad de San Francisco, sino todas las obras que tenemos por fuera, ¿no? Entonces, yo amo lo profético. A mí me gusta lo profético y lo disfruto, y Dios sabe que lo disfruto. Entonces, por ahí, y no me voy a justificar, porque yo tiro la bombita y me voy, ¿eh? Después ustedes quedan ellos dos ahí. Pero muchas veces la verdad no nos gusta. Pero en esta noche nos vamos a hacer fuertes, amén. En esta noche nos vamos a preparar nuestro espíritu, vamos a preparar nuestra mente y vamos a renunciar a toda religiosidad, hipocresía y falsedad para poder recibir con mansedumbre la palabra que trae el Espíritu Santo para edificación de nosotros los hijos de Dios. Amén. Me acompaña una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, tu gracia nos basta en todo, Señor.
Tu gracia no es un fruto que se haya puesto para que cuelgue de un árbol, porque tú das fruto todo el tiempo, Señor, sino que tu gracia es el fruto más dulce que hay en la vida, para que tus hijos, para todos los que tienen hambre, para todos los que tienen sed, para todos los que tengan una boca ansiosa y deseosa de comer de ti, se deleiten. Y en esta tarde queremos disfrutarte una vez más, disfrutar de esta gracia preciosa que eres tú, Señor, y comerte en todo, Padre, para que esa comida revele más de Cristo en nuestro interior, para que esa comida nos ayude a morir, a poder gastar más mi vida para ti, a poder darte más, a poder dejarte más, a poder conocerte más en todo, Padre. Tómanos en este momento. Queremos olvidarnos de todo lo que hay por detrás. El colectivo que tenemos que tomar, volver a casa, la cena, el calor y todo lo demás. Lo más importante es estar contigo, Padre. Y eso está en este lugar. Toma mi vida, úsame, Señor. Porque lo que puede dar Lidia no le sirve a nadie, pero lo que puede dar tú, Señor, puede cambiar el mundo. Amén. Muchas gracias, mis amados. Como le decía al principio, yo quiero hablar en esta noche de la voluntad de Dios. Y me voy a sujetar, voy a ser re obediente al horario, a todo. Usted no se preocupe. Y la voluntad de Dios siempre ha sido un tema medio espinoso dentro de la iglesia, ¿no? Porque tiene sus aristas. Y la voluntad de Dios es: Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me llamó. Pero la pregunta podría ser: ¿qué Dios te habló? Porque a veces nosotros hablamos con el Dios de nuestra carne, a veces nosotros hablamos con el Dios de lo que yo quiero, a veces nosotros hablamos con ese Dios de que me lleva a buscar lo que es más importante para mí, ¿no? Lo que me va a caer bien. No, mira, trabajar con los niños no, pero ir a la cocina tampoco, pero sí, si me prestás el púlpito, un día yo te puedo demostrar. Esa no es la voluntad de Dios, mis amados. No siempre. No siempre. Y conocer la voluntad de Dios se trata de hambre. Conocer la voluntad de Dios no es difícil. La tenemos aquí desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sí, por ahí en el medio la encontramos. No, mi hermano, la voluntad de Dios está plasmada, es explícita, es clara, es secuencial. Y ahí nosotros podemos conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros en todo tiempo. En todo tiempo. Muchas veces nosotros venimos lamentablemente de un mal evangelio. Yo le dije, tengo 35 años de conocer al Señor y un día tuvimos que transicionar a esto que hemos dado, que la Biblia da a llamar el nuevo pacto. Y yo también, para mí fue heavy. No se vaya a creer que vino un día el apóstol y trajo una predicación y... No, para nada. Mis hijas lo conocieron al apóstol antes que yo por allá por el norte cordobés, Cruz del Eje. Y vinieron fascinadas de allá, porque ellas en realidad se fueron un día porque querían escuchar otro predicador, un profeta muy importante de acá de Argentina, y fueron hasta allá, hasta Cruz del Eje. Conocimos un hombre, mamá, wow, a los 4 o 5 meses llega a la iglesia nuestra. Cuando el apóstol las vio, feliz el apóstol, las chicas que... y para nosotros tampoco, para mí, yo lo confieso, para que usted se sienta cómodo. Cuando mis hijas encontraron, mis hijas, mis hijos, mis nietos, los que estaban yendo a la iglesia, encontraron esta palabra del nuevo pacto, la disfrutaron, la agarraron, así yo la remaba en dulce de leche. Realmente la remaba en... Usted no sabe. Me enojaba, me desenojaba.
despotricaba, caminaba por las paredes, discutía con María Sol, porque Paola no me lleva tanto la punta, María Sol me tiene más fácil, discutía, y yo le decía, pero ¿por qué esto? Pero mamá, vos tenés paciencia, ¿por qué esperás? Bueno, ese es mi testimonio con respecto al nuevo pacto. Hoy soy la persona más feliz de esta tierra, por poder conocer a Cristo de esta manera, por poder disfrutar de Cristo de esta manera, por saber que su vida, la cruz, su sangre, su amor cambió todo, pero no solo para mí. Yo ya no tengo necesidad de venir hoy a la iglesia porque tengo una necesidad. Tengo una palabrita, pastor. Todo lo que necesites, tomamos de la sobrenaturalidad de la gracia para que sea saldado. Todo lo que esta iglesia necesite para que sobre y abunde. Al Señor apláudale, no a mí. Entonces, saber que yo no tengo necesidad de hoy de venir a Cristo a buscar algo. Porque según Efesios capítulo 1, verso 3 dice que estamos, que tenemos todas las bendiciones en Cristo. ¿En dónde? ¿Y en qué lugar más? En los lugares celestes. Porque nosotros somos seres espirituales. ¿Y los seres espirituales dónde habitan? En los lugares celestiales. Entonces, cuando nosotros nos manejamos como una persona espiritual, podemos disfrutar de todas las bendiciones. Nuestro problema es que somos demasiado terrenales. Por eso quiero hablar de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros es que podamos siempre estar en los lugares celestiales, porque es el lugar donde todo es perfecto. No porque Dios no esté en la tierra, pero a Él le plació que nuestras bendiciones estuvieran en las regiones celestes. Entonces, ¿dónde hay que ir a buscarlas? ¿Mirando Netflix? ¿Quejándome en el almacén de que todo está caro? ¿Discutiendo con mi esposo porque el dinero no alcanza? No, hermana, todos vivimos aquí en la tierra, pero uno elige vivir la realidad de Dios o el engaño de este mundo. Este mundo es engaño. La verdad de Dios es perfecta para nosotros, está hecha para nosotros. Esta palabra que recordé de la sobrenaturalidad de Dios en cuanto a su gracia. Su gracia va a venir en este tiempo, hermanos, tome esta palabra. Donde el mundo sufre, donde el mundo suda la gota gorda, donde yo soy jubilada, donde los jubilados lloran porque no me alcanza, donde ahora empezaron los de los maestros, ya va a ver cómo van a empezarse colas, todos quieren salir a quejarse. Nosotros tenemos todo en Cristo. En Cristo estamos completos. En Cristo hay provisión de todo. El Señor no va a llamar a sus hijos a pasar hambre o a pasar vergüenza solamente y solamente que usted lo necesite para su propia edificación. De no ser así, Dios nunca nos va a poner en esa posición, porque Él es un Padre de amor y Él nos llamó sus hijos. Voy a empezar por el final. Una de las cosas que vi escribiendo esta palabrita es que nosotros somos la voluntad de Dios sobre la tierra. ¿Sabe usted que usted está en esta noche aquí porque usted es voluntad del Padre? La salvación, la vida eterna, la vida nueva, el perdón, la gracia, paz para su corazón, dejar los vicios y salir de los lugares malos, es la voluntad de Dios para su vida, 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 para mi vida. Dígame amén, por favor, porque yo en su lugar estaría saltando. Que me digan que Dios, dentro de todo este mundo tan conflictivo, me miró a mí. ¿Sabe cuántas veces le pregunté a Dios, ¿qué viste en mí, Señor? Gorda, pobre y delicada. ¿Qué viste? Si usted me hubiera conocido antes de Cristo, realmente no hubiera querido estar cerca mío. Y yo le sigo preguntando, Señor, ¿qué viste? No fue necesario ver a nada. No fue necesario ver nada. Vos sos mi voluntad, hija amada. Mi voluntad sos vos.
No importa cómo estés, dónde estés, qué tengas, de dónde vengas, qué hiciste. Los otros días ministraba una persona y ella me decía, pero yo hice muchas cosas malas. ¿Y cuál es el problema? Si el Señor ya te perdonó. Y su perdón es eternamente y para siempre. El Señor no nos perdona por 5 días y te dice, volvé el lunes que viene porque, vamos a ver. No, mis amados. La voluntad de Dios. Quiero arrancar con un versículo, Salmo 40, verso 8. ¿Lo ponen, chicos, o voy leyendo acá? Ahí está. Salmo 40, verso 8 dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Primero, vamos a desglosar un poquito el verso. Para que su ley esté en mi corazón, es la forma en que su voluntad me agrada. No es que primero tu voluntad me agrada y luego tu ley está en mi corazón. No, primero tu ley, tu palabra, tu gracia, tu amor, tu misericordia está en mi corazón. Por esa razón, y solo por esa razón, hacer tu voluntad me agrada. Me agrada hacer tu voluntad. El hacer la voluntad de Dios tiene que ver con que yo pueda caminar como Él dice. El hacer la voluntad de Dios tiene que ver con una razón muy importante, que Él, solo Él, es el único que produce en nosotros el querer como el hacer. No hay otra forma. Humanamente, nosotros fuera de Cristo siempre estamos haciendo las cosas mal. Todo lo que nosotros deseamos es malo, es vano, todo lo feo que usted pueda ver, eso es lo que humanamente nosotros generamos. Solo cuando nuestra naturaleza es transformada, porque el Evangelio es una cuestión de naturaleza. El Evangelio es una cuestión de vida nueva en nosotros. Cuando Dios viene, cuando Dios se revela o cuando nosotros nos encontramos con la cruz, que ya vamos a hablar de eso, nuestra vida cambia y nuestros deseos, nuestro corazón, nuestro interior es transformado y solo deseamos el bien de Dios. Pero mientras nosotros permanezcamos rodeados e invadidos de tiniebla, nada de lo que podemos hacer es bueno. Entonces por eso la palabra de Dios dice, no hay bueno ni solo uno sobre la tierra. Solo Dios. Y cuando Dios nos habita, y solo por su causa, nosotros nos transformamos en buenos. Pero ojo, no andemos entrando y saliendo. Entro y me quedo. Porque todo lo que está en el Padre está en Cristo. Y todo lo que está en Cristo está ¿en dónde? En mí, en usted, en nosotros. En los que quedaron en casa, en los que no vinieron a congregar esta noche. Pero sigue estando Él. Él es bueno. Por eso tiene que ver, la voluntad de Dios tiene que ver con el querer y el hacer. Filipenses 2:13 habla... Porque Dios es aquel que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce hacer el bien? Por eso le venía diciendo, nosotros sin Cristo, con Cristo, Él nos permite, produce en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Y nos da la fuerza, produce el querer para hacer el bien y nos da la fuerza para hacer el bien. Porque si vamos a Romanos capítulo 7, ¿qué nos dice? Que yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. El mal que está en mí. Pero el capítulo 8 del libro de Romanos, porque el libro de Romanos va increciendo, ¿no? Comienza hablando de la culpabilidad del hombre, y si usted lo lee, es la vida del espíritu de un cristiano. Y llegamos al 8 y nos habla de la perfección. Y nosotros nos tenemos que establecer en el 8 y quedarnos en el 8, porque ahora ninguna condenación hay. Aleluya. Hermoso, hermoso. Entonces, Él no solo produce en nosotros hacer el bien, sino que nos da la fuerza, nos da la voluntad, nos da ese empuje, nos da esa decisión que necesitamos para salir y hacer cosas buenas.
Por eso le decía recién, cuando nosotros hablamos de que amamos al Señor y que nos gozamos en Él, todo nuestro ser lo tiene que expresar. Mi cara, mi sonrisa, mis movimientos. Tengo una hija que, bueno, ahora es pastora, pero son ministros de alabanza las dos. Una se me cruzó a la intercesión y la otra al pastorado. Pero Sol siempre tenía esa expresión. Ella era una adoradora y verla cantar era ver expresar todo Cristo. Y no porque sea mi hija, Claudia, usted pastora la conoce. Entonces, ella adora al Señor con todo su ser. Y eso no tiene que ser algo que dependa del líder, de alabanza, no. Tiene que ser de todos los cristianos. Yo no le puedo decir al Señor, te amo. Y no puedo hacerle una sonrisa al hermano del lado. Y estas son las gracias. Quizás vino la pastora Valeria a predicar acá, nosotros somos muy conocidas con Vale. Y sé que Vale le puede hablar de otras cosas. Y yo voy a hablar siempre de otras cosas. Porque a mí me gusta edificar la vida de los santos. Y edificar la vida de los santos tiene que ver con corrección. Tiene que ver con ser pulido. No con matarte con la palabra, sino de que podamos ver y decir, esto no está bien en mí. Esto lo tengo que correr de lado. Entonces, hay algo en lo que es bueno meditar. Hay un propósito eterno y siempre entrelazado con una voluntad global. Juan 3:16. Yo lo voy a expresar de esta manera. Hay 3 clases de voluntad. Podríamos ver de manera global, por eso le estoy hablando de manera global. Hay una voluntad global que viene del Padre, que es Juan 3:16, que no hace falta ni siquiera que lo leamos porque dice que de tal... Y fíjese que esta es una palabra que nosotros ya medio como que la dejamos un poquito de costado. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 es como un hacha. Juan 3:16 contiene la verdad más arrésima del Evangelio, porque de tal manera, no hay otra manera. Cuando esa expresión de tal manera me habla que Dios abrió su ser. Y dijo, todo lo que tengo es para ustedes. De esta manera me doy, me entrego, renuncio, saco, no desprecio mi dolor. Desprecio el dolor de mi hijo, lo que va a sufrir en la tierra por amor a ustedes y de esta manera. Así, hermano. Eso es lo que yo puedo ver de Dios. De esta manera nos amó y nos sigue amando. Porque aunque Jesús murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, sigue así. Sigue así. Recibiendo vidas, esperándonos cuando nos enojamos y nos queremos salir de la voluntad de Dios. Y sus brazos siguen extendidos en inmenso amor, con paciencia. Con su gracia que fluye por nosotros, solo por nosotros. Entonces, Juan 3:16 me habla de la voluntad global del Padre, salvación para este mundo eterno. ¿Por qué este mundo? Es eterno, hermano. Si usted piensa que mañana viene el fin del... Dios hace las cosas bien. Su naturaleza es eterna, desde la eternidad hasta la eternidad. A nosotros, a los que creemos en Él, nos ha creado de la misma manera. Y nada de lo que es suyo perecerá ni se perderá. Este mundo es eterno. Entonces Él puso una voluntad, que todos sean salvos. Que todo aquel que crea en Jesucristo sea salvo. Y esa voluntad Él la lleva y la pone sobre cada casa, sobre cada congregación, dándole un diseño para desarrollar un tipo de voluntad. Si nosotros leemos los evangelios, dice, a uno le dijo ir y bautizar, a los otros le dijo ir y sanar a los enfermos, echar fuera demonios, a los otros le dijo enseñar, a los otros hacer discípulos. Y nosotros
Ignoramos todas esas cosas. Y dice, ¿a qué iglesia va? A la iglesia del pastor Juan Pérez. ¿Y qué hace? Y no sé, yo me congrego. ¿Se da cuenta que pocas veces cuán pocas veces le prestamos interés o atención a saber cuál es la voluntad de Dios para esta casa, para este lugar? Oye, conversábamos algo con los pastores y me pareció genial. Me contaba la pastora, veo muchas chicas solas. Yo trabajo con mujeres solas también. Y hay tanta necesidad, chicas, pero ustedes no tienen necesidad. La única necesidad es que se enamoren del Padre. Yo tengo un esposo, el más maravilloso, el más bueno, el más amoroso, el que me dio la billetera, el que se ocupa de todo, el que me mima. Una vez le dije a alguien, porque el Señor se mete en la cama conmigo, y me miró como diciendo, ¡ay! ¡Qué grosero! No, Él se acuesta conmigo, se levanta conmigo. Él no me dice, gordita, me quiero quedar en la cama. No, Él se levanta primero que yo y después me toca el hombro y me dice, mamita, te toca. Y dígame si no es el mejor. ¿Y qué le podemos decir? Señor, necesito un par de zapatos, tenés 5 guardados, te dice el Señor. Ay, quiero un abrigo. No, anda a ver la percha, mamá. Entonces, es bueno el Padre. Es bueno con nosotros y es bueno con los chicos también. Entonces, hay una voluntad personal. Pero la voluntad personal no es que, ay, voy a ser pastor. Yo nunca le pedí al Señor ser pastora. Mucho menos le pedí ser profeta. Cuando yo me convierto al Señor, viene el paquete de regalo y viene la gracia. Y hace 35 años atrás, usted no sabe la lucha que era. Luchar con los pastores, que te reprendían cara a cara. Y yo esto lo he escuchado y tengo testigos en mi ciudad. Dios solamente habla por la boca de su siervo. ¿Y yo qué soy? Había mucha resistencia, entonces se pagó un duro precio. Hoy es distinto. Todo el mundo quiere ser profeta, no sabe lo que pide. La Biblia dice, procura los mejores dones, pero tenga cuidado, sea paciente. Entonces hay una voluntad personal, pero esa voluntad personal está escrita aquí. Y esa voluntad personal tiene que ver con lo que yo tengo que obedecerle a Dios. Hay muchas cosas que han cambiado en este nuevo pacto. Y una de esas cosas es que nosotros ya dejamos de ser ovejas del pastor. Nosotros no somos más ovejas, nosotros somos hijos. Somos hijos. Debemos tener identidad de hijos. Debemos vivir esta vida de hijo y disfrutar de todos los bienes del hijo. Hay gente que anda penando. Los otros días estaba haciendo cosas. Y me acordaba de un hermano, quizás alguno de ustedes lo ha escuchado nombrar, la familia Gotardi ha sido por años muy famosa en Córdoba, hace muchos años. Uno de ellos, un señor Gotardi, y él sabía ir a la iglesia y me miraba. Ay, hermana Lidia, me decía, estoy tan quebrantado. Y lloraba. Nosotros creíamos que la mejor forma de acercarnos a Dios era llorando. Yo tengo mis quebrantos y lloro delante del Señor y me gusta disfrutar del Padre. Me encanta que mi papá me siente en su falda, que mi esposo me abrace, me consuele, me tome de la mano, me diga mi hija, amada, y todas las chichonerías que hacemos con el Señor, por lo menos yo. Entonces, pero hermano, ¿por qué tenemos que andar toda la vida llorando si Él ya ganó la victoria por nosotros? Esa es voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Que estamos que nuestro espíritu se quebrante es bueno, que tengamos clamor es bueno. Yo tengo 6 hijos, todos los crié en la iglesia, tengo 3 apartados del Señor, pero hay una sola cosa que no le voy a creer al diablo, yo no tengo la culpa. Yo siempre di lo mejor, todo lo que Cristo me dio. ¿Y sabe qué? Yo conozco el final. ¿Cuántos conocen el final?
Nosotros conocemos el final. Tenga paz su corazón, mi amada, mi amado, tenga paz, la victoria es nuestra. Avanti Versalieri, decía el italiano. Avanti Versalieri, la victoria es nuestra. La victoria es nuestra, ya te escrito, voluntad de Dios. Entonces nosotros, voluntad de Dios para mi vida. Esa es la tercera voluntad, la que yo lo quise expresar de esta manera, que se atornilla en lo personal, esa voluntad global, esa voluntad que hay sobre cada congregación o sobre cada lugar o sobre cada territorio, se atornilla en lo personal sobre los hijos, porque nosotros somos los colaboradores y los que trabajamos en pos de esa voluntad para hacerla que funcione y que crezca. Pero eso tiene una responsabilidad de nuestra parte, es obedecer la voluntad en lo personal, porque sabe que hay algo que nosotros no hemos entendido todavía. Todo lo que el Padre es, está en Cristo. Y todo lo que está en Cristo, está en mí. Pero nosotros parecemos que vivimos luchando con la carne, con el pecado, con los pensamientos. No, mi hermano, todo lo que está en Cristo, todo lo que es de Cristo, está en mí. Hay algo más grande que esto. No lo encuentro sobre toda la tierra. No hay nada más grande. Iglesia, por eso digo, conocer, crecer, madurar, tiene que ver con conocer a Dios, con tener hambre, buscar y aceptar su verdad. Él está en mí. Y Dios y yo somos multitud. Usted y Dios es multitud. ¿Que hay tristezas en la vida cristiana? Sí. Que a veces nos vemos ajustados a estrechez porque lo necesitamos para aprender. La semana pasada me pasé un sábado a la noche, una de mis discípulas, no la vi el miércoles, un mensajito ahí nomás, antes que empezara la reunión, le digo, mamita, ¿qué te pasa que no te veo? Pastora, no me congrego porque estoy enojada con Dios. Hay dos caminos, Lidia, disfrutar de la reunión o andar a buscarla. Lo de disfrutar de la reunión. Bueno, me fui a casa, estaba sola, Paola estaba trabajando, mi hijo está de vacaciones, porque yo vivo con los dos, y estaba solita en casa. Di vuelta, bueno, me fui, me acosté, oré y digo, Señor, le hablo, no le hablo. Déjala, me dice el Señor, es a sola. Bueno, papá, me acosté. Al otro día me levanto, pongo el mate, comienzo a orar y le mando un mensajito. Sencillito. Y vino el jueves vino a casa. Y me dice, ay, pastora, cuando leí tu mensaje me largué al suelo y me puse a llorar. ¿Por qué la hacemos tan difícil? Todo lo que hay en esta tierra, Dios lo puso bajo la planta de los pies de Jesucristo y lo dio como cabeza a la iglesia, a nosotros. Yo soy iglesia, usted es iglesia. Todo es para nosotros. Entonces, toda esa voluntad se atornilla en lo personal, pero nosotros debemos transitar una tarea de obediencia. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 20, y aquí vamos a hacer hincapié, ¿no? Nosotros debemos desarrollar una tarea de obediencia para conducirnos en toda nuestra vida. Esa tarea tiene que ver con la tarea que desarrollamos aquí en la iglesia, con lo que hagamos, cantemos, prediquemos, enseñemos, limpiemos el templo. Mira, hermana, esta mujer que le habla por años limpió el templo, cocinó en los grandes eventos, limpió baños, lavó sillas, barrió la vereda y les enseñé a todos mis hijos a hacer la misma tarea. Porque aquí no hay jinetas. Aquí no hay hermanos más grandes, ni el mayor título que podemos tener es ser hijos de Dios. Cuando nosotros aprendemos a disfrutar de eso, ya tenemos la identidad y ya está todo arreglado. Tengo 15 minutos para hablar un montón. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Ay, gracias, pastor. Y os presiden en el Señor.
y les amonestan. Y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quizás podamos haber leído, como me pasó a mí, muchísimas veces este versículo, pero hace unos días especialmente el verso 18 me impactó, fue un golpe en mi corazón. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y vio cómo viene. Viene heavy, ¿eh? Respetar a los que los presiden, cuídense unos a otros, amonesten a los débiles, o sea que cuídenlos, visítenlos, ámenlos, ya tráiganlos, acompáñenlos, ocúpese de sus necesidades. La vecina al frente quedó sin trabajo, vaya y llévele 1 kilo de azúcar y pregúntale si algo necesita. Son tareas, voluntad de Dios para nuestra vida, que tiene que ver con una conducta de vida para los cristianos, que se desarrolla no solo en el altar, en la iglesia o en los días de congregación, se desarrolla en nuestro trabajo, se desarrolla en nuestra escuela, en la universidad, se desarrolla en mi barrio, donde soy una vecina más. Y usted alguna vez escuchó esa frase que dice, iba a la iglesia. Bueno, yo sí la he escuchado. Por eso no quiero que se repita. Entonces, esta voluntad y esta obediencia es una línea de vida para nosotros. Jesús tuvo que padecer para aprender obediencia. Y yo a los que escriben, por favor, anote esto y anótelo bien en grande, porque cuando a mí el Señor me alumbró esto, wow, dije yo, perdón por tantos años de ceguera. Jesús padeció para aprender obediencia. Hebreos 5:8, todos los conocen al versículo, para hacerlo más rápido no lo leemos. Jesús tuvo un costo para aprender obediencia. Él, como Hijo de Dios y como perfecto, como hombre perfecto, tuvo que padecer en la tierra. Porque eso le fue contado para obedecer, no era fácil ir a la cruz. ¿Se imagina usted, a nosotros nos pasa algo, no nos alcanza para, no sé, Padre, pasa de mí esta copa? Y ninguno de nosotros va a ir a la cruz. Y es más, conocemos el final, pero Jesús tuvo que padecer. Vino a la tierra como hombre y tuvo que padecer. Y nosotros nunca entendimos, nunca lo entendimos, que Jesús ya padeció, por lo tanto nosotros, si obedecemos, no padecemos. ¿De qué está hablando esta mujer? Si nosotros obedecemos, no padecemos. No tiene nada de difícil, no es esto. Jesús padeció. Y en Él se cumplió, ¿qué? Todo. Él vino y abrogó la ley porque Él cumplió toda la ley. ¿Para qué? Para que nosotros entráramos en este tiempo de gracia y de disfrute. No es que el Evangelio, yo lo manejo de taquito, está todo bien. No, mi hermano, pero hay cosas que son reales en nuestra vida y que cuando nosotros nos apropiamos, como el tema de la gracia. ¿Cuánto se les ha hecho difícil el tema de la gracia? Pues toda la vida hablamos de la gracia. Y en este tiempo, no, mi hermano, todo lo que es sacrificio no es gracia. Fíjese qué sencillo. Todo lo que es sacrificio no es gracia para nosotros. Entonces, si Jesús tuvo que padecer para aprender la obediencia, aprendió la obediencia y Jesús está en mí, ¿qué hay en mí? ¿Qué hay en mí aparte de Jesús? Obediencia. Entonces, cuando yo obedezco, no padezco, o el padecimiento se hace más light. Amén.
Nosotros solo necesitamos obedecer. Jesucristo fue hijo. Nosotros somos hijos. Y durante mucho tiempo hemos escuchado hablar de la orfandad. Personalmente, y esto es una opinión personal y usted puede disentir conmigo si así lo desea, yo no creo en la orfandad. Papá no nos va a dejar huérfanos. Nosotros nos negamos a ser hijos. No escuchó nunca de que hay gente que es adoptada, que cuando se enteró que es adoptada, no, porque yo no te acepto porque no sos mi madre. Nosotros éramos parias, no nos moríamos porque el diablo no nos quería y no conocíamos a Dios porque no lo podíamos ver. Pero un día vino Él con su inmenso amor y yo te voy a adoptar como hijo. Y nosotros, ay no, que... ¿Se da cuenta que el problema somos nosotros por no entender este tiempo maravilloso de la gracia? Somos nosotros los que nos cuesta discernir quién es y para qué. Entonces, no se trata acá de orfandad, mi hermano. Ninguno de nosotros es huérfano. Y no creo en las emociones mentirosas del alma. Esa alma fragmentada que viene a vendernos cosas que no son correctas. Ay, porque yo soy el pobrecito. Porque mi mamá me dejó, mi papá, mi novia, mi esposo. La maestra de 5º grado me pegó. Cuando llegamos a Cristo, todo es nuevo. Todo es perfecto. En Él no hay nada imperfecto. Y mientras no tengamos esa visión tan gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, no lo vamos a poder disfrutar. Porque si no andamos pensando lo malo, como mi discípulo, estoy enojada con Dios. ¿Y por qué estás enojada? Ay, por esto, por esto. Pero vos no estás haciendo las cosas correctas, mi hermana. ¿Y qué es lo que no estoy haciendo correcto? Y cuando se lo dije... parecía un flan de dulce de leche en el 40 grados un día como hoy. ¿Se da cuenta? No es aquí el problema la orfandad. El problema es que yo no quiero ser hijo. No quiero ser hijo. Entonces rechazo. El rechazar al Padre me transforma en un gran argumentador. Comienzo a argumentar sobre todas sus promesas y a cada promesa le encuentro no, porque esto no es así, pero a mí no me gusta hacer esto. Entonces, a mí Dios me tiene que dar porque yo me lo merezco. Y cuando comenzamos a argumentar, entra nuestra justicia propia. Nuestra justicia propia quiere hacer a Dios mentiroso. Yo me lo merezco, yo soy bueno, y el yo comienza a crecer, ¿vio? Y nos transformamos en el gran yo soy. Y nos transformamos tanto que somos más grandes que Hulk. Ahí. Entonces, el problema somos nosotros. Cuando yo sigo leyendo la Biblia y sigo encontrando voluntad de Dios, sigo buscando, quiero salir de ese tema central que es la argumentación y la desobediencia. Lo más importante es que yo pueda obedecer a Dios. Cuando conozco su palabra, obedecerla. ¿Y cómo? A rajatabla. Hay gente que imita perfectamente el Evangelio. Nos hemos vuelto los grandes imitadores. Hablan, se congregan, barren el templo, pero no pueden vivir la palabra. La palabra no se hizo carne. La palabra no somos uno. ¿Por qué la iglesia no puede ser una, mis hermanos? Me encanta esto de unge, me encanta lo del nuevo pacto, porque de repente vino y nos hizo así. Nos juntó a todos. Por eso yo le digo a la pastora Claudia y al pastor, para mí es una gran honra que ustedes me permitan estar en este lugar. Porque para mí el deseo mayor en este tiempo de mi vida es edificar a los santos. Hay tanta grandeza, hay tanta gracia, hay tanto disfrute, hay tanta gloria. Y me causa tanta tristeza cuando veo hermanos que han... Pobrecito yo. Y hermana, le hablo a una persona común. Soy una persona común. Como yo le dije, tengo hijos apartados del Señor, tengo un hijo separado, tengo
dificultades con mi exnuera, con mis nietas, y para que usted vea que yo tengo una vida común. Soy sola, vivo en una casa, pago impuestos, pago luz, como todo. A mí también me vino, ¿no? Entonces, vivo como usted, con la diferencia de que yo tomo todo lo sobrenatural del Padre. Esa gracia en mí tiene que funcionar, porque si no funciona, ¿para qué voy a la iglesia? Somos de los del club, de los que no fumamos, no tomamos vino, ni vamos al baile. No. Yo quiero todo lo que vos tenés, y lo quiero vivir, lo quiero disfrutar, me lo quiero echar al hombro, quiero dárselo a los míos, quiero verlo. Los otros días cuando tuvimos, en el mes de enero, recibí una profeta de Alcira Gijena, pastores y profetas. Los recibí en casa, se hospedaron en casa, y un día estábamos tomando mate en la vereda, porque San Francisco es una ciudad grande, pero es una ciudad tranquila. Y me dice ella: Lidia, yo veo, dice, ¿cómo es la gente con vos? Has sembrado en este barrio desde siempre. Y entonces yo le pensé a contar la vida y las cosas que nos han pasado con los vecinos y cómo estábamos nosotros. Y hemos salido corriendo. Una noche balearon un joven vecino nuestro. Pau fue corriendo y le golpeó la puerta y le dijo: venimos a orar por vos. Y hace poco, hace unos años, 4 o 5 años, uno de nuestros vecinos, también un hombre grande, casado, con hijos, choca con el auto, casi se mata, lo encuentran drogado, dado vuelta, con la mujer llorando en la vereda, y ella le dice: ¿por qué no me llamaste? Nosotros somos de esas actitudes. Vamos, empujamos, llevamos adelante, mostramos a Cristo, queremos mostrar su poder, queremos mostrar su gloria. No que me conozcan a mí como cristiana. Si la gorda de la esquina, todo el mundo sabe que va a la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que hacer esa vida. Nuestra vida tiene que ser eso. Yo no tengo que ser un imitador. Tengo que ser alguien que viva, un practicante, alguien que muestre a Cristo. Que yo entro y antes que yo entro, Dios, su presencia. Y si la gente se conmueve, mucho mejor, porque yo la tengo clara que no es por mí, mi amado. Mi amada, no es por mí. Entonces, la pregunta es: hay muchos cristianos que están enamorados del mundo, y el amor del mundo está en el corazón, y la quiero apurar porque quiero ser fiel a la palabra. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar el mundo, mis amados? Hay una palabra en Juan, capítulo 3, verso 3, para ir apurándola. Juan, verso 3, capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús a Nicodemo y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El primer ítem, nacer de nuevo. Hermano, tenemos que dejar de invitar gente a la iglesia por necesidad. La gente necesita que Dios cambie su vida, porque el hombre sin Dios no es nada. Entonces, nosotros tenemos que llevar a la gente a un encuentro personal con la cruz. La cruz esto se divide en 3 partes, y creo que voy a ir cerrando con esto: cruz, sepultura y resurrección. Cuando yo me encuentro con la cruz, me encuentro con la muerte cara a cara. Y toda mi vida tiene que ser transformada. Mi encuentro con la cruz tiene que meter la naturaleza de Dios en mi interior para que toda mi humanidad muera, declive, caduque, lo que sea la palabra que usted quiere usar, para que Cristo tome forma dentro nuestro. Y luego con el tiempo crece y crece. Y mientras mi naturaleza va muriendo, y veo que la Biblia dice: es necesario que yo mengue. No, ya no hay más necesidad de menguar. Ahora hay que... No queda otro. Hay que morir. Mientras yo voy muriendo, Cristo va creciendo. Y Él se va ensanchando en mí. Y va tomando forma, va tomando carácter. Todo mi ser va tomando su forma. Toda mi boca va hablando como Él, lo va mostrando a Él. Todas mis actitudes, gestos, van hablando de Cristo a través de mi paso por esta tierra. Entonces necesito encontrarme con la cruz, porque en la cruz nos encontramos
con esta palabra: es necesario nacer de nuevo. Solo en la cruz se muere y se nace de nuevo. Y luego viene la parte de la sepultura. Y esa es la parte más importante, aunque puede ser dolorosa. Y esto no tiene nada que ver con el padecimiento, mis hermanos. Esto tiene que ver con renunciamiento. ¿A qué? A mi yo. A lo que yo creo, a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a lo que yo conozco, a lo que yo sé. No, mira, porque un día conversábamos con María Sol y me decía, antes cuando yo no era pastora, creí que todos los pastores siempre se equivocaban. Ahora que soy pastora, dice, yo quiero que todos piensen que yo tengo razón. Algo así fue. Entonces, ¿a quién no le pasa eso? Es decir, ¿quién fue el de acá que nunca criticó al pastor? ¿Que no tenga pecado? Ahí está. Entonces, el tiempo de la sepultura es el tiempo donde yo me tengo que morir. Tiene que ver con el grano. El grano cae en tierra, lo sepulta la tierra. Lo ponen bajo tierra, lo tapan, es toda oscuridad, es todo silencio y encima vienen y lo mojan. Sobre llovido, mojado. Solo, abandonado, ahí en la oscuridad, nadie me habla, nadie me tiene en cuenta, nadie piensa en mí y encima me echan agua. Fíjese usted qué triste, pero es la etapa más necesaria de nuestra vida. Y llega un momento donde el silencio se hace parte de mí y empiezo a disfrutar del silencio, porque se apagan todas las luces, porque se apagan todas las voces, porque mi criterio deja de tener ya prevalencia. Y ahí empiezan las preguntas: ¿para qué hago acá con vos? ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué me pusiste acá? Yo también anduve por ahí, no se va a creer que nací sabiendo todo. Entonces, la sepultura es la etapa más importante. La sepultura es la etapa donde maduramos. La sepultura es la etapa donde somos abonados con lo mejor de la vida del Espíritu. La sepultura es la que nos lleva a la resurrección. Y la resurrección es la verdadera vida de Cristo en nosotros. Nadie que no haya resucitado puede servir al Señor con integridad. Nadie que no haya resucitado puede mandar al Señor a misionar, a hacer la obra. No permita, si usted no tiene la seguridad de haber resucitado. Hace 2 años estuvimos en Buenos Aires como intercesores del grupo Plataforma 11. Recibo una palabra y voy y hablo con la pastora Cecilia. Le digo: pastora, recibí esta palabra. Y me dice: Lidia, quiero que la hables en la Plataforma 11. Bueno, esa noche pasaron cositas y el tiempo que tenía para mí se redujo a 10 minutos, así que la dije así a la palabra. Pero la palabra decía: no levanten a nadie, ni al pastorado, ni al liderazgo, ni al servicio, que no haya sido realmente llamado por Dios. Porque cuando cometemos esos errores se producen 2 cosas. Retrasamos el tiempo de Dios y la gente es lastimada. Entonces nosotros tenemos que tomar esto como algo muy serio. Y sí, queda un poco más, pero lo voy a dejar acá, porque sé que es lo que Dios quería hablar. Entonces quedan unos cuantos versículos bíblicos, búsquelo con respecto a la voluntad de Dios, que tiene mucho para usted. Lo único que le puedo decir, quiero rescatar 2 versos. Santiago 1:18, nosotros somos la voluntad de Dios. Todos los que estamos aquí, todos los que no están, porque dentro de esta ciudad hay mucha gente que es de esta. Y yo declaro en el nombre de Jesús que cada una de estas sillas se llenarán y todas las que están apiladas se extenderán para que todos vengan al conocimiento de Cristo. Llamamos del norte, del sur, del este y del oeste a los escogidos, a los que han sido predestinados para esta salvación tan grande. Los llamamos a este lugar para que sean atornillados a esta verdad y sus vidas puedan gozar de la eterna salvación en Jesucristo. Y el otro versículo es Romanos 2:12, que dice: la voluntad de Dios es buena, agradable, santa y perfecta para nuestras vidas. No solo que somos su voluntad, sino que todo lo que Dios ha preparado para nosotros
Es bueno, es bueno. Dígale sí, amén. El único y lo único que nos falta es saber obedecer. Pero vuelvo a recalcar esto. Hermano, no se promueva solo. Aquí hay 2 personas a las que Dios llamó y puso en este lugar. No se promueva solo. Usted sabe que mis pastores tienen la edad de mi hija mayor. Un día me preguntó el pastor en la Lidia, ¿te molesta que tenga la edad de tu hija? No, ¿por qué me va a molestar? A mí no. Y yo camino atrás de ellos, no camino al lado de ellos, porque todavía el Señor no me dijo. Camino ahí, obedezco, sostengo, ayudo. Ellos se van y saben que hay gente en la iglesia y sus pastores necesitan eso. Ustedes no va a pasar mucho tiempo que el Señor los va a comenzar a mover. Y Dios necesita, ellos necesitan, y Dios necesita en este lugar levantar gente santa, fiel, fiel, fiel. Porque el hombre que es fiel a Dios, antes de ser fiel a Dios, le fue fiel al hombre de Dios. Si no, lea la Biblia. Antes de ser fiel a Dios, le fue fiel al hombre de Dios. No se promueva solo, mi hermano. Y ahora sí le voy a pedir, por favor, así con este tipo de desorden que tengo yo, póngase de pie. Está con su esposo, su esposa, sus hijos, su papá, su mamá. Júntense como familia. Y vamos a tomarnos 5 minutitos para que usted pueda hacer lo que debe hacer. Los chicos, les pedí una cancioncita, si puede empezar a sonar media bajita. Entonces, esta canción tiene algo muy importante. Y fue esa frase que yo le dije. Todo lo que el Padre es, está en Cristo. Y todo lo que está en Cristo está en mí. Y dígale a la persona que tiene al lado, ayúdame a sacar todo lo que tengo de Cristo. Ayúdame a dar todo lo que tengo de Cristo. Porque no solo quiero dártelo a vos, sino que quiero dárselo a este mundo. Ayúdame a cumplir la voluntad de Dios. Porque la voluntad empieza por mi vida, pero mi vida habita en una casa que tiene una familia y sabe quiénes son nuestras críticas más acérrimas. Esas 2 que tengo paradas ahí. Y no le cuento de un negro que anda por allá por Brasil con sus negras. Eso es lo que nosotros necesitamos oír. Amados, iglesia amada, nosotros somos el altar. Sacrifiquemos en esta noche. Sacrifiquemos aquí en el altar de nuestro corazón mi humanidad, mis caprichos, mi justicia propia, mis deseos personales. Sacrifiquemos, cierre sus ojitos, abrace al que tiene al lado y mientras esta canción suena, si necesita pedir perdón a su familia, pida perdón, aproveche esta oportunidad. Si el Espíritu Santo le habla de un cambio, váyase convencido a su casa de que debemos cambiar. La vida es nuestra, porque Cristo la ganó en la cruz. La salvación no es una utopía, es una verdad. Es un diseño de vida para nosotros. Honre a su papá, honre a su mamá, honre a su esposo, iglesia. Hemos dejado de honrarnos entre nosotros. Hemos dejado de reconocernos. Y eso es parte de la voluntad de Dios. Lo leímos en Tesalonicenses. Y cuando vaya a su casa, vuelva a releer esta palabra. Honre, respete, ame, levante, sane con palabras dulces de amor. Esposas, no sean agrias con sus esposos. Y esposo, la compañera que tenés no es la bruja, es la compañera idónea que Dios creó para vos. Y no hay otra. Amén, iglesia. 3 minutitos. Abracémonos y amémonos, porque el Espíritu de Dios está en este lugar, llenando nuestros corazones.
nosotros para revelar un reino escondido en la eternidad. Nos diste todo para coronar a Cristo en nosotros por la eternidad. Viniste a nosotros para revelar un reino escondido en la eternidad.